día, soy la doctora Fresia Zambrano y les hablaré acerca de la presentación atípica del síndrome de HELLP asociado a un síndrome antifosfolipídico. El síndrome de HELLP constituye uno de los trastornos hipertensivos más graves que se presenta durante el embarazo o periodo posparto. Variaciones atípicas y un síndrome antifosfolipídico agregado aumentan la morbimortalidad materno-fetal en un 45%. Todo esto se debe a que dicho componente se acompaña de trombofilia y afecta predominantemente a la población joven, económicamente activa, provocando trombosis venosa y arterial recurrente en múltiples órganos y sistemas, lo que consecuentemente genera falla multiorgánica. Se habla del síndrome de HELLP desde el año 1982, el mismo que se presenta en aproximadamente el 20% de los casos de preeclampsia severa y que se caracteriza por la triada clásica de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, que puede no estar acompañado de hipertensión arterial, dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, náuseas, vómitos o malestar general. Este síndrome se acompaña de presiones arteriales diastólicas elevadas en aproximadamente el 80% de los casos. Sin embargo, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública de Trastornos Hipertensivos del Embarazo, nos indica que podemos observar en pacientes normotensas, es decir, con unas tensiones arteriales sistólicas menor a 140 y diastólicas menores a 90. Pueden no acompañarse de proteinuria, como es en el 13% de los casos, denominándose un síndrome de HELLP atípico. Se estima que cerca del 25% de las mujeres va a presentar esta complicación en el puerperio inmediato, un 75% antes del parto, 13% antes del sexto mes de embarazo, 27% después de las 36 semanas y el porcentaje restante entre los 27 a 36. La mortalidad es de aproximadamente el 25%, pero si se sobreañade un defecto de la coagulación, esta incrementa hasta un 50%. Entre las complicaciones a desarrollar tenemos una coagulación intravascular desaminada, falla renal, edema pulmonar, hemorragia intracraniana, requerimiento de transfusiones sanguíneas, abrupto placentae y mortalidad perinatal. Se puede diagnosticar con preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas de gestación, en especial cuando se determina la presencia de una enfermedad trofoblástica gestacional, como es además de embarazos múltiples y del síndrome anticuerpo antifosfolipídicos. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos o síndrome de Hughes es una enfermedad autoinmune sistémica, el cual el proceso patológico subyacente es la trombosis. El síndrome ha sido definido desde el punto de vista clínico por la presencia de trombos arteriales o venosos desde un vaso pequeño, por historias de problemas obstétricos, ya sean por abortos recurrentes, muertes fetales, nacimientos prematuros debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos es un trastorno inmunológico caracterizado por la positividad de anticuerpos antifosfolipídicos. Estos anticuerpos son el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína I. Esta entidad puede identificarse como una patología aislada en el aproximadamente 60% de los casos o guardar estrecha relación con otra enfermedad autoinmune como es el lupus eritematoso sistémico. Va a ser más frecuente en mujeres, siendo más prevalente en edades comprendidas 20 a 40 años, por lo que puede presentarse en etapas fértiles, desarrollando así los anticuerpos antifosfolipídicos durante la gestación e incrementando así la mortalidad materno-fetal, ya sea por pérdidas fetales o por partos prematuros. De acuerdo a la revista mexicana de reumatología, el síndrome antifosfolipídico va a presentarse con una prevalencia de aproximadamente 4 al 5% y con una incidencia de 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en el año. Bien, en cuanto al caso clínico, es una paciente de sexo femenino de 24 años de edad que cursa con embarazo de 23 semanas de gestación, con antecedentes patológicos personales de gastritis, litiasis renoureteral derecha, hidronefrosis moderada derecha, con antecedentes patológicos familiares, padre con hipertensión arterial y diabetes mellitus, no refiere a alergias medicamentosas. Su motivo de consulta: cefalea, dolor en región lumbosacra, alza térmica y escalofríos. Pues bien, como les indicaba, es una paciente de 24 años con 23 semanas de gestación y que acude al área de emergencias por presentar un cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución, caracterizado por cefalea, dolor en región lumbosacra, alza térmica y escalofríos, la misma que recibe antibiótico terapia con cefalexina por tratarse de una infección de vías urinarias y es enviada a domicilio.
A los 2 días ingresa nuevamente a urgencias por exacerbación del cuadro y tras valoración de laboratorios se decide su hospitalización en el área de ginecobstetricia con nuevos antibióticos ampicilina sulbactam y clindamicina, donde posteriormente realiza crisis de hipotensión, taquicardia, taquipnea, acompañado de una expectoración homoptoica y por tal motivo es trasladada al área de terapia intensiva. Al no evidenciarse mejoría del cuadro y mayores alteraciones en los exámenes de laboratorio, se indica un amplio espectro carbapenémico por sospecha de un foco séptico de foco urinario. Y tras la elevación de la ProBNP en 1250, podemos observar que también nos encontramos frente a una sospecha de tromboembolismo pulmonar. En su ingreso a terapia intensiva se complica la hipoxemia refractaria, se observan imágenes sugestivas de un edema agudo de pulmón con necesidad urgente de manejo de vía aérea e inicio de la ventilación mecánica. Se logra destetar de la amina vasoactiva y en menos de 72 horas presenta hipertensión arterial. Se filia objetivamente a proteinuria y se cataloga como una preeclampsia grave. Secundariamente observamos la elevación de la lactato deshidrogenasa, pero los valores de las plaquetas se encuentran dentro de los valores normales, transformándose en un síndrome de HELLP incompleto. Debutando con una hipertensión arterial sistólica, se inicia con una terapia con antihipertensivos convencionales, alfametildopa, hidralazina y nifedipino, y se realizan controles esporádicos del bienestar fetal. Una vez confirmado el síndrome de HELLP, se decide programar la cirugía para interrumpir el embarazo y pues lastimosamente observamos que el bebito se ovita en el periodo intraoperatorio. Tras la cesárea no se observa mejoría de la presión arterial y se administra nitroglicerina para mantener presiones arteriales dentro de los parámetros normales. Durante su estancia se solicita el dosaje de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína I, el cual sale positivo, el anticoagulante lúpico positivo moderado y las anticardiolipinas IgG y IgM negativas. En base a esto, según los criterios de Sapuro y de Sidney, esta cumple con un criterio clínico y 2 criterios de laboratorio para un síndrome antifosfolipídico, por lo que se deciden 3 pulsos de metilprednisolona, 1 diario por 3 días en sospecha del síndrome antifosfolipídico. Además, se observan elevaciones de los valores creatininas el doble de la basal y oliguria, por lo que se decide administrar furosemida para mantener el ritmo urinario. En base a todo lo mencionado, podemos observar aquí de acuerdo a la clasificación de Mississippi, la elevación de alteraciones que se van a presentar en el síndrome de HELLP, observando en este caso nada más elevaciones de las enzimas hepáticas, la lactato deshidrogenasa, y no teniendo las alteraciones de las plaquetas, por lo que se denomina como un síndrome de HELLP incompleto. En base a los criterios clínicos y de laboratorios del síndrome de HELLP, observamos que la paciente tiene un anticoagulante lúpico presente en el plasma en 2 o más ocasiones separadas al menos por 2 semanas. Los criterios clínicos que apoyan esto pues son episodios de trombosis arterial venosa o pequeños vasos en cualquier órgano o tejido, las complicaciones obstétricas que pueden ser y por muertes inexplicadas de efectos morfológicamente normales antes de las 10 semanas de gestación, nacimientos prepérmino de neonatos morfológicamente normales antes de las 34 semanas o 3 o más abortos espontáneos consecutivos inexplicados. Entonces, basándonos en la presencia del anticoagulante lúpico y de la trombosis vascular, tenemos y del anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína, tenemos 2 criterios de laboratorio y un criterio clínico que nos apoyaría para el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico. La paciente intercurre con neumonía asociada a la ventilación mecánica por Acinetobacter baumannii y por el mismo germen recibe meropenem, colistina y amicacina. Hemoptisis con presencia de coágulos que dificulta la desvinculación de la ventilación mecánica, por lo que se programa su traqueostomía, se realizan maniobras de reclutamiento alveolar que ayudaron a su posterior destete y de canulación. Se decide el egreso de la unidad de cuidados intensivos, su pase a hospitalización medicina interna para seguimiento con reumatología y manejo integral hasta su egreso del hospital. Posteriormente, a las 12 semanas, se realiza nuevamente el dosaje de estos anticuerpos y podemos observar que se encuentra el anticoagulante lúpico con valores dentro de los rangos elevados.
Además, observamos que el anticoagulante lúpico se encuentra dentro de los valores normales y la anticardiolipina pues se encuentra dentro de un positivo moderado. Entonces, después de 12 semanas se confirma lo que indicaba de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad, pues la púrpura trombocitopénica pura, la coagulopatía intravascular diseminada, un hígado graso, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico y un síndrome hemolítico urémico. ¿Cómo detectarlo precozmente? Pues nada, a través de controles prenatales, pudiendo saber los riesgos que puede presentar una paciente embarazada para desarrollar el síndrome anticuerpo antifosfolipídico o una paciente embarazada con un SAF ya diagnosticado. En ambos se realizan controles analíticos renales, perfiles hepáticos, ecografías de las semanas 11 a 14 con valoración de las arterias uterinas. Y en este caso, en una paciente con riesgo de desarrollar el SAF, se solicita el dosaje de los anticuerpos lúpicos, anticardiolipinas y anti-beta-2 glicoproteínas. En el segundo trimestre de embarazo, los controles analíticos renales, un perfil hepático y una ecografía morfológica de las semanas 20 a 22 con valoración Doppler de las arterias uterinas. Y en el tercer trimestre, un control analítico renal. Teniendo en cuenta que si existe evidencia cualitativa de las proteínas o de la hipertensión, se solicitará proteínas de 24 horas, un perfil hepático, ecografía del control del crecimiento a las 28 semanas y luego un ultrasonido cada 4 semanas. Todos estos controles deben realizarse desde la 6ª semana de embarazo y luego controles cada 4 semanas hasta que se cumpla el segundo trimestre. Luego se van a hacer controles cada 2 semanas hasta así culminar el embarazo. Se va a solicitar el perfil de antifosfolipídicos, identificar las comorbilidades y la búsqueda de otros factores de riesgo. En el caso de que la paciente tenga una morbilidad obstétrica y trombosis en embarazos previos, se va a realizar una investigación de la morbilidad obstétrica, ya sea por abortos recurrentes con menos de 10 semanas de gestación o una preeclampsia con retardo de crecimiento intrauterino o una pérdida con más de 10 semanas de gestación. Se les va a administrar heparina de bajo peso molecular y aspirina a dosis profilácticas. En aquellas pacientes que han desarrollado trombosis, se va a suspender la warfarina antes de las 6 semanas de gestación y se les va a administrar la aspirina y heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. En aquellos pacientes que no presentan la morbilidad obstétrica, se va a administrar heparina y de bajo peso molecular y aspirina a dosis profilácticas durante el embarazo. Bueno, tal como les he mencionado y podemos observar, siempre debe indicarse la aspirina y la heparina de bajo peso molecular desde que se inicia el embarazo hasta las 6 semanas posparto. Y en aquellas pacientes que ya tienen el riesgo de desarrollar trombosis, pues se reinicia la warfarina después del periodo posparto. Tenemos la bibliografía en la cual nos podemos apoyar para poder incrementar nuestros conocimientos. Y eso sería todo. Muchas gracias.